ya está presente con nosotros nuestro invitado, el agrónomo Grimaldo Rengifo Vázquez. Es uno de los fundadores del proyecto andino Tecnologías Campesinas Pratet, que es una red de organizaciones que trabajan con comunidades indígenas en todo el Perú a través de una perspectiva que valoriza y que busca fortalecer el conocimiento y las prácticas andinas. Entre las publicaciones de libros de nuestro invitado destacamos La enseñanza es estar contento, Educación y afirmación cultural andina, A mí me gusta hacer chacra, Ser guagua en los Andes, Educación y diversidad del 1 al 5, Diálogos de saberes, una aproximación epistemológica junto con el coautor Jorge Ishizawa, entre otros. A continuación, invito a Grimaldo Rengifo Vázquez, que disertará acerca del tema Reencuentro entre educación con calidad y el buen vivir. Pido para él un fuerte aplauso. Muy buenos días. En principio, agradezco la invitación que me formulara la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación, OCCAA, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para conversar con ustedes con un tema interesante, diríamos, al mismo tiempo complejo, porque la conferencia era reencuentro, eso es por lo menos que me dijeron, reencuentro entre educación con calidad y el buen vivir. Y reencuentro me complicó la existencia por un buen tiempo, porque suponía, o quienes colocaron el título, suponía que alguna vez hubo un encuentro entre educación con calidad y buen vivir, ¿no? Entonces estaba tratando de explorar para ver en qué medida estamos reencontrándonos aquello que alguna vez fue, ¿no? Y no sé si fue, si hubo alguna vez un encuentro entre educación con calidad y buen vivir. Sobre el tema de educación con calidad, ya el profesor que me antecedió, el profesor Sandro, habló sobre los criterios respecto a calidad. De modo que yo me enfocaré sobre este tema que aparece como un tema emergente luego de lo que algunos pensadores intelectuales hablaron sobre la crisis de la modernidad y la emergencia de nuevos paradigmas respecto al bienestar en nuestro país y en general en América Latina y en el planeta. No, para nadie es un secreto que vivimos una crisis que ya no es solamente una crisis coyuntural, sino es una crisis que muchos lo han venido a denominar una crisis civilizatoria, particularmente de la civilización occidental moderna. La crisis ecológica, la crisis social, esta crisis de valores y otras crisis más que estamos viviendo ahora ya no pueden ser vistas como sucesos coyunturales, son estructurales al sistema. Lo que estamos viviendo ahora como una crisis política no es que mañana se va a resolver, es el conjunto del sistema el que ya no da para más. Y lo que estamos viviendo entonces son los estertores, pero un poco problemáticos, porque en su lento deceso este sistema no va a ser sencillo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, uno puede dedicarse a ver alternativas a la crisis, o desarrollos, o como decimos algunos, desarrollos alternativos o alternativas al desarrollo. Este tema de alternativas, si vamos con un nuevo presidente, vamos a hacer cambios y qué sé yo, son juegos dentro del sistema. Y hace mucho tiempo ha emergido, particularmente luego de la crisis ecológica, lo que se conoce en general como un nuevo paradigma
particularmente surgido al calor de las luchas y de las propuestas de las poblaciones indígenas, y se conoce con el concepto genérico de buen vivir. Entonces, y sobre buen vivir hay una cantidad en los últimos años importante de literatura que se puede consultar, y cada uno de nosotros pues tiene su propio modo de ver el buen vivir, llámese Allin Causa y Suma Jamaña o cualquier otra denominación que vienen de las propias, particularmente de los pueblos originarios. Entonces trataré de hacer un esfuerzo, por supuesto bien complicado, de entender este concepto y qué tiene que ver con educación con calidad, ¿sí? Que es un poco el tema que estamos debatiendo acá y que yo creo que es un tema extraordinario, porque como vamos, yo no le veo salidas al sistema en su conjunto. San Marcos puede tener no solamente 40,000, puede tener 400,000, puede tener 1,000,000, pero no va a resolver el problema educativo. ¿Me explico? No va a resolver el problema de 8,5 millones de excluidos del sistema. Aquí estamos educando a una élite, ¿me entiendes? Y yo no he traído acá, después me di cuenta, lo que ya han hecho trabajos a comienzos de siglo sobre cómo el sistema es de por sí. Está en la médula de este sistema ser excluyente, ¿no? Ser excluyente, no puede ser más. Claro, acá con los exámenes de ingreso se ha vuelto aún más excluyente, pero más excluyente ¿para quiénes? ¿Me explico? ¿Cómo han hecho un sistema que excluye ciertas inteligencias y privilegia ciertas inteligencias? Y los que no estamos en esta inteligencia basada en la abstracción y en el desarrollo mental, estamos fuera de este sistema. Y la mayoría de peruanos estamos fuera del sistema en su conjunto, sea universidad privada o sea universidad pública. Este sistema es un sistema hecho para privilegiados. ¿Me explico? Entonces, eso es mi modo de ver. Hay estadísticas que vienen a este respecto. El año pasado tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de Educación Comunitaria, y le pregunté al encargado de Educación Comunitaria de cuánta gente se está pensando incorporarla al sistema. Y me dijo que la brecha es de 8,300,000 personas. Yo le digo eso. ¿Y cómo vas incorporando el sistema? Vamos siquiera por 1,000, 2,000 por año o 3,000. Simplemente es un camino inconducente. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, ese camino no va más. Acá tenemos varios sistemas educativos, uno de los cuales es este sistema educativo occidental moderno. Para eso fue creado y en eso estamos. Entonces, sin embargo, lo que hay que ver es que tampoco podemos prescindir del sistema en su conjunto. Nosotros hemos hablado con los padres de familia, he hecho una serie de consultas, es mi actividad preguntarle a los padres de familia, particularmente de comunidades indígenas, ¿qué tipo de educación quieren para sus hijos? Todos tenemos así, con mayor o menor detalle, describimos la crisis de este sistema, ¿no? Muy bien, decimos, ¿y qué es lo que piensas frente a qué es la salida de esta crisis? Y ellos han planteado, dentro de este esquema del buen vivir, vamos a prescindir de este sistema, porque hay algunos que dicen, chao, este sistema no va más. Tengo amigos en varias partes que dicen, este sistema no va. Grimaldo, ¿qué haces allí? Entre otras cosas me dicen, porque es un sistema, es uno de los principales sistemas generadores de división de clases, ya no basadas en el reparto de los bienes económicos, sino está basada en un sistema de clases basado en la distribución de los bienes intelectuales. Hay cada vez un grupo muy privilegiado de gente que tiene doctorados y maestría, y hay una enorme cantidad que no accederá a este sistema. Entonces la institución en sí misma es provocadora de desigualdad social. Entonces, sin embargo, nosotros somos en general acá en San Marcos, somos pues gente de avanzada, de alternativa, que estamos buscando cómo hacer. Y yo saludo en ese sentido y he estado muy gustoso de estar acá para debatir cómo le hacemos. Yo lo que preguntaba a los padres de familia en diversos contextos, en algunas partes de otros países y también acá,
Ya, muy bien, estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Entonces, en general, y esta es la tercera parte, me dijeron, Grimaldo, lo que queremos es el famoso ISCA-IH, los dos saberes. Ustedes quieren el saber de la ciudad, el saber moderno, el saber que se enseña en San Marcos, el saber que se enseña en la Católica, este está vinculado a la ciencia, a la técnica, a la modernidad, o quieren desechar todo eso porque eso no va más según sus análisis de la crisis, y quieren algo que les enseñe sus costumbres, sus lenguas, sus ritos, sus mitos, y quedarnos allí. Frente a esa disyuntiva, los padres han planteado, pregunten ustedes a los padres en cualquier escenario de la comunidad que van, y le van a plantear, nosotros queremos los dos, Grimaldo. Y me lo han planteado, tengo videos en los cuales levantan la mano los campesinos así, con una sencillez, a decir, queremos los dos, Grimaldo. Me volteo con mis colegas, yo soy profesor también, y les pregunto, ¿en qué instituto han estudiado o en qué universidad han estudiado? Y bueno, muchos de nosotros hemos estudiado en diversas universidades y qué sé yo. Y les pregunto si les enseñaron los dos saberes, el saber de dentro y el saber de fuera en sus disciplinas correspondientes. Algunos de ellos dicen que no y algunos de ellos dicen que sí, en la medida en que algunos recibieron clases en algunos idiomas como el quechua, como el aymara, como el ahuajún, como el shipibo-conibo. Entonces consideran que eso es educación bilingüe intercultural. La crítica que se han hecho a esos sistemas también es que son más bilingües que interculturales y siguen en general la tradición de González de Holguín y de Bertonio de usar el vernáculo para introducir contenidos modernos. Pero respecto a interculturalidad, este país está en deuda con su diversidad cultural. Y le estamos todos acá. Entonces acá no es solamente, creo que ya incorporar la lengua, ya es bastante, pero no solamente es la lengua. Quienes son los lingüistas saben que debajo de la lengua hay un substrato cultural que tiene que ver con la manera como hablamos otras lenguas. Entonces, sin embargo, sobre ese substrato cultural es muy poco lo que se ha trabajado. Se ha creado después del baguazo numerosas universidades interculturales que ya venían de alguna manera siendo solicitadas, pero tenemos la dificultad de encontrar una reflexión y docentes interculturales. No es solamente cuestión de ponerle etnobiología, etnohistoria, etnomatemáticas al asunto de las disciplinas para volverlas interculturales. Tiene que haber una reflexión más profunda, una reflexión más profunda. Yo no puedo simplemente quedarme con traducciones a cabeza, Uma, ¿no? Hueso, Tulio, pie, Chaki. Y cuando tú preguntas a cualquier abuela cómo entiende el cuerpo, no tiene nada que ver con esa bolsa encerrada en una piel conteniendo un conjunto de huesos. Nada que ver. Es otra manera como entendemos o entienden los indígenas la noción del cuerpo. Y esa noción no está en los cursos de biología y de ciencias naturales con los cuales conversamos con nuestros estudiantes. Entonces hay un tema, un desafío por una educación para la diversidad cultural. Cuando me plantearon aquí, como en la Universidad de Trujillo, una invitación, yo dije, o planteamos un sistema para la diversidad o no tenemos más que hacer en este siglo. Y este siglo está siendo, todos los sistemas están siendo empujados en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, empujados hacia la dirección o responden a la diversidad cultural o estos países revientan por algún lado. ¿Me explico? No podemos estar soportando un sistema excluyente y vinculado solamente a aquellos que pueden qué sé yo, promover dentro de este sistema. ¿Me entienden? De cada 100 que ingresan dentro del sistema, qué sé yo, ¿cuántos egresan con títulos? 1. Y de esos, ¿cuánto consigue trabajo en esa especialidad para la que ha sido formada? Ese sistema es excluyente y cuesta. Y cuesta, puede ser que esté mal pagado, puede ser que esté mal, pero cuesta. Cuesta para mantener la exclusión. ¿Cómo lo hacemos? Una de las perspectivas es trabajar sobre este tema de buen vivir. Y esto es un poco la conversación de ahora. Si puede entrar esto, puede o no. Vuelvo a decir, esto es lo que el que habla entiende. Sobre buen vivir hay
diversos tipos de comprensiones y entendimientos. Pero mi impresión es que es un paradigma además surgido en estas tierras. Esto es nuestro. Surgió aquí en los Andes del Perú. Sí, es nuestro. Ya, estará negado por muchos de nosotros, pero es nuestro. Es lo más propio que tenemos. Yo tengo acá un texto que estoy haciendo sobre las señas, sobre el diálogo de la naturaleza, y no es un texto de Guamán Poma de Ayala, yo no estoy haciendo etnohistoria. Estoy conversando con los colegas y les pregunto cómo hacen para sembrar. Y aquí al azar, nomás me dicen, en los meses de agosto a octubre, cuando el zorro aúlla en la punta del cerro, es seña que se debe hacer la siembra temprana. Pero si aúlla en la parte baja, cerca del pueblo, es que se deben hacer las siembras tardías. Si el zorro aúlla fuerte, es seña que habrán buenas cosechas. Si aúlla despacio, indica que la cosecha del año no será tan buena. Esto está escrito por los estudiantes que hicieron con nosotros la maestría hace 3 años. No pertenece al pasado. Revela una conducta en la cual el humano no es suficiente para hacer las cosas. Necesita la voz de la naturaleza, necesita dialogar con ella. Y solamente les he mostrado una. Tengo 100 ejemplos acá de cómo dialoga con los astros, dialoga con las nubes, dialoga con las plantas, dialoga con la naturaleza en su conjunto para hacer las cosas. Y entonces, este es el famoso diálogo con la naturaleza como una de las características básicas de lo que se llama buen vivir. La capacidad que tienen las comunidades humanas para conversar con su entorno. Este es uno. Esto es lo que se llama, y lo que han llamado ustedes, lo que muchos llaman vivir en armonía con la naturaleza. No crean que armonía es una armonía perpetua. Estas comunidades, en general, como todas las comunidades humanas, también tienen momentos complicados de mucho conflicto al interior incluso de su propia comunidad por diferentes razones. Lo interesante es ver que no hacen del conflicto el modus vivendi, por tanto no surge el derecho, sino son capaces cada fiesta de Santa Rosa o de carnavales resolver sus problemas para que la vida pueda fluir. Lo interesante acá es que el concepto de recurso es un concepto que a veces me es problemático. Miren ustedes, el concepto de recurso es una noción que surgió según Vandana Shiva a comienzos del siglo XIX en su concepción actual, en su acepción actual. Recurso es todo objeto que está situado en la naturaleza a disposición del hombre. Entonces, la noción de objeto, inaugurado en la modernidad a comienzos del siglo XVI, de acuerdo al desarrollo del capital, ya en el siglo XIX aparece la naturaleza como un recurso, como algo al cual yo puedo coger, agarrar y disponer a mi voluntad lo que hay que hacer con ello. Esta concepción es ajena al mundo andino, pero es una concepción que está dentro del sistema educativo. La naturaleza es tratada como un recurso. Al interior podemos hacer recursos renovables, recursos, toda esta cosa que hacemos. ¿Me explico? El agua en la concepción moderna es un recurso y es H2O y es así como enseñamos nosotros en todo el sistema en su conjunto. Para una cultura indígena, la noción de recursos le es totalmente ajena, porque el agua es su madre, la tierra es su madre y no la pueden tratar como un objeto a su disposición. Entonces, para entender estas visiones del mundo que están dentro del Valle y Cauca, uno tiene que situarse en otra, como diría el Chito Kusianovich, en otra perspectiva epistémica. Ya no de la relación sujeto-objeto, sino de la relación persona-agua con persona humana. Y esto cambia totalmente la relación. Entonces, yo para acceder al agua, yo tengo que pedir permiso al agua. Llámese un puquio, llámese un pozo, llámese un río, llámese un manantial. Entonces, tanto hemos usado la palabra recursos, tanto lo usamos que yo acabo de ver una exposición donde ya ni siquiera la naturaleza es recurso. Hemos hecho a los humanos recursos.
Entonces no nos quejemos si somos tratados con bienes transables en el mercado de valores o de desvalores. Entonces cada uno de nosotros ha devenido con un precio y tenemos una oficina incluso en nuestras universidades que se llama Oficina de Recursos Humanos. Imagínense, esto es una locura, es una locura, ¿no? No podemos seguir con ese modo de tratarnos nosotros mismos. Y por tanto, si somos recursos, tenemos un precio. No nos quejemos. Si nos evalúan como que si valemos 50 soles la hora o 10 soles la hora, ya somos recursos. Entonces, con ese tipo de discurso, yo no creo que haya cambio mayormente en el mundo. No tiene razón. Que te den 10 soles o 20 soles y te van a tratar como un recurso, chao. No tiene sentido eso. Si no eres recurso, si eres recurso eres un objeto, eres un bien transable en el mercado de valores. Pero si eres persona, tú no puedes manejar la naturaleza. Tú tienes que criar la naturaleza, al mismo tiempo que la naturaleza te cría. Numerosísimos testimonios ustedes pueden encontrar en la vida andina de hoy y en la vida amazónica, tratar a la naturaleza como una persona que me cría. Hay en estos rituales que hemos tenido en febrero, en todos los Andes, en relación a la tierra, tú veías a las abuelas, a los niños, a los jóvenes, dirigirse a la naturaleza, dirigirse a la madre tierra con un respeto único, hablándole: madre tierra, me vas a dar de comer porque yo te voy a criar, yo quiero que me críes. Y hay rituales en la Candelaria donde los yatiris, los pacos, le dicen a las papas viejas le dicen a las papas nuevas: nosotros, así como hemos criado a estos humanos, ahora críalos a ustedes. La palabra crianza, uyuay en quechua e incluso en aymara, es una palabra muy presente y denota una manera muy particular de relación con la naturaleza. Este guión, sin embargo, no está dentro de nuestro currículum educativo. Si queremos un reencuentro con la vida, un reencuentro con el buen vivir, no excluyo que traten a la naturaleza como un recurso y sigan en los cursos de hidráulica tratándolo como H2O. Pero si es una universidad cara a la diversidad, deberíamos también tratar estas otras epistemologías, estas otras maneras de ver la vida tan cara a los peruanos. Bueno, miren ustedes, en general el concepto de comunidad es no hay, digamos, lo que dicen los cajamarquinos: profesor, todo lo hacemos en Minga. En el sur dicen todo lo hacemos en Aini. Desde que naces en los Andes, naces en comunidad. La noción de individuo es totalmente ajena a la noción indígena, andina y amazónica. Uno nace y muere, le celebra la comunidad y lo entierran a uno en comunidad. Es lo más triste para alguien no ser enterrado en comunidad. Los deudos, los difuntos, nos alegramos si a nuestros parientes los llevamos en olor a multitud, porque es la expresión más cara de la despedida a alguien que ha hecho posible con nosotros la vida en comunidad. Pero la comunidad no es solamente la comunidad humana. Cuando nosotros hablamos de Ayllu, también dicen: la Pachamama es mi madre. Entonces Jesús Urbano fue acá hecho honoris causa en esta universidad gracias a las gestiones que hizo en ese momento la rectoría y alguna gente como Pablo Macer. Ambos publicaron un texto, Pablo con Jesús cuando vivía. Y en ese texto que se llama Santero y Caminante, Pablo Macera le pregunta a Jesús Urbano: ¿y quiénes son tus padres? Y Jesús Urbano le contesta diciendo: como saben ustedes, Jesús Urbano fue como López Santay, un extraordinario retablista ayacuchano. Y él le dice: mira, Pablo, yo soy hijo de mis padres, que en paz descansan, pero también soy hijo de la madre tierra. Entonces hay una suerte de filialidad compartida. Yo soy hijo de mis padres biológicos, pero también soy hijo de la madre tierra, soy hijo de la naturaleza. Pero no es solamente eso.
En las comunidades indígenas, aymaras o quechuas en general, cuando nace un bebé, le sacan a los 8 o 10 días y le hacen conocer al Apu San Carlos, al Apu tal, diciéndole: ese es tu padrino, te va a cuidar. Desde que pequeño ya el humano está emparentado filialmente, no solamente con la naturaleza, sino también con las deidades. Entonces es hijo de la naturaleza, pero también es hijo de sus padres y es hijo también de las deidades que pueblan el cosmos andino. De manera que el concepto de Ayllu es un concepto que no solamente tiene que ver con la parentela humana, sino también con la parentela natural y sagrada. Esa es en comunidad. Esas son indígenas quechualamas haciendo tacacho para la fiesta. Y este es el otro tema central que tiene que ver con la crianza, es el respeto. Si hay algo hoy día que las comunidades indican como problema, es la falta de respeto. Miren ustedes, las comunidades también han sido impactadas por la modernidad. Hay problemas en la naturaleza. Hoy día tenemos extensas áreas donde no se puede cosechar si no se echa pesticidas o insecticidas. Gran parte de la producción en algunas zonas comerciales ya no es posible sacarla sin echar pesticidas o insecticidas. Los ríos están contaminados, la madre tierra está contaminada, hay un desbosque y en general hay un proceso de desacralización de la naturaleza que está dando lugar a una relación profana con ella. ¿Me explico? Y en gran parte, no es la única fuente de desafecto, es el sistema educativo, porque es en el sistema educativo donde se enseña una visión totalmente desacralizada de tratar a la naturaleza, y de ahí viene el concepto de recurso. ¿Me explico? Y entonces estamos viviendo eso. Ya no se está respetando a la naturaleza. Los padres se quejan, me dicen: mis hijos ya no me respetan. Antes ustedes iban a la comunidad y veían un abuelo, el joven estaba a 200 metros de cerro a cerro, le decía: Taita Alejandro, le gritaba. Y él escuchaba, o podía no escucharlo, pero bastaba esa relación de respeto, que el hijo, además todos ahí son sobrinos, tíos, todos somos parientes en las comunidades. Esa relación de respeto hoy día se extraña. Hay un extravío en general de respeto intergeneracional y entre las mismas sexos. El padre ya no respeta al hijo, el hijo no respeta al padre, no se respetan a los abuelos, hay embarazos tempranos y está cundiendo un proceso de desintegración. Los padres, si alguna cosa ustedes le preguntan cuál es el problema central, aquí te van a decir la falta de respeto. Por otro lado, las sectas religiosas han hecho lo suyo. En el altiplano es dramático, hay comunidades de 50 familias y por lo menos hay 5 o 6 opciones religiosas disputándose las almas. Todas ellas de acuerdo para poder decir que todo lo que son las relaciones rituales con la naturaleza que tienen los indígenas son cosas del diablo que deben ser olvidadas. Entonces tenemos problemas muy serios en las comunidades de falta de esta erosión del respeto. Y cada momento le exigen a sus docentes: ayúdenos a recuperar el respeto en estas 3 dimensiones. Eso es lo que piden al sistema ellos cada vez más. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es a partir de estas consideraciones, bueno, lo que les decía, la armonía no viene sin desarmonía. No hay, cuando uno le pregunta: ¿y cómo dices que no te ha ido bien? Dice: mana allí, no bien. No hay esta dicotomía bueno o malo, paz, guerra. Ahí están metidos las dos cosas y a cada rato puede volcarse la vida. Y por eso se pide del humano una diligencia para criar adecuadamente la vida. Eso en breve respecto a
a este tema muy brevísimo del Allin Causae. Y yo quería pasar muy rápidamente, y no sé si me va a dar tiempo yo hice unos 3 videitos, no sé si me va a dar el tiempo para exponer, pero esto lo voy a pasar muy rápido porque es una cosa que lo trabajamos con los docentes. Entonces yo fui a conversar con las comunidades aymaras y les digo, ¿qué hacemos? Les digo, ¿le damos pita al sistema? Sí, me dice Grimaldo. Hay que trabajar dentro del sistema para hacerlo amable a la diversidad. Hoy día el sistema educativo es duro, durísimo. Ya, los docentes consideran que esto que hemos estado hablando es supersticiones, falsas creencias. Y aquí se les inculca un espíritu totalmente, incluso a gente que viene de origen quechua, de origen aymara, salen de acá desafectos con su cultura. Y son los primeros adalíes del progreso. Un progreso que muchas veces es inconducente y está llevando a la erosión de las propias comunidades. Por eso es importante conversar acá sobre estas cosas. Educación y buen vivir. Esto es un dibujo de un niño en Timpía, en una comunidad machiguenco, cuando le preguntamos, ¿y cómo es tu paisaje? Y entonces ellos ven ahí, esto es una cosa que hacemos con los docentes, ven ustedes el agua, para él es central, el agua, los ríos, las cochas, el bosque, la chacrita y la casa. Son los espacios de crianza de la vida y son los espacios donde aprenden los niños y niñas. Cada espacio es múltiple, heterogéneo y diferente. Si hay algo que caracteriza, que ustedes lo saben muchísimo, nuestro país, no hay país más diverso que el nuestro. Comparen cualquier país de América Latina. Este país es endemoniadamente complicado. No hay un metro cuadrado igual, no hay un metro. ¿Sí? Entonces eso de querer homogenizar y sacar cosas estandarizadas y normalizadas, olvídense, eso se puede hacer, sí, pero a un costo terrible de la naturaleza y además es insostenible, no dura. Todos los espacios están interrelacionados. Es un cuadro que hice con unos ashánicas viendo la relación entre la floración del bosque y el engorde de los aves, de los mamíferos, y lo que me llamó muchísimo la atención fue cómo el bosque está relacionado, uno dice estará relacionado con las aves, está relacionado muchísimo con el agua. Y hay una cantidad de peces que se alimentan de los frutos de los bosques que están a las orillas de los ríos. De manera que el desbosque de las riberas es un drama tremendo. No hay cálculos, no hay estudios. Nosotros no tenemos estudios de los 3 grandes ríos de la Amazonía. Yo soy guayaguino, mi río es el Guayaga. He buscado bibliografía tremenda para entender mi cuenca de 1.300 kilómetros. No hay estudios, no sé qué estamos haciendo. Igual del Ucayali, igual del Marañón. ¿Sí? Imagínense que tengo que recorrer a los estudios e investigación de Odebrecht para entender mi río. Sí, porque es los que han pagado la investigación para que hagan la transoceánica. ¿Sí? Bueno, es una locura, pero… Miren ustedes, en los Andes no solamente aprendemos entre humanos, sino también aprendemos de las deidades y aprendemos de la naturaleza. Y esto es un ejemplito con el cual yo empecé mi rollo hablando de este diálogo que el humano, para hacer las cosas, no lo hace con él. Por lo menos en el lugar donde yo soy de San Martín y vivo ahora en Lamas, y cada vez que voy a la chacra, inevitablemente cuando vamos a sembrar, don Grimaldo, todavía no es la luna, todavía no es el momento. Y cuando es tremendo esa extraordinaria sabiduría sobre la astronomía nuestra, que los 4 lunas se quedan chiquitos. Son 4 lunas antes, 4 lunas después, 5 días, qué sé yo, y para cada cultivo. Entonces, tú siempre estás preguntando a alguien para sembrar, no lo haces solo. Por ejemplo, Humberto Cachique, que es un indígena, me dice: Grimaldo, para nosotros trabajar la chacra es felicidad, ¿no? ¿Cuántas veces con buen trato que damos a las plantas, de una resultan 2 y 3 variedades?
La chacra te enseña a querer, dice. Sí. O sea, el humano no somos los únicos que habitamos. También es la naturaleza la que nos enseña. Pero para eso necesitamos una conexión, una sintonía, que es importante refundarla. Porque si algo ha pasado con la modernidad es que nos hemos alejado y lo estamos tratando como un bien. Y no se trata, si no modificamos también esta migración conceptual que surgió en la modernidad, poder tener un acercamiento diferente y entender lo que hacen la gente en los Andes y en la Amazonía. Bueno, obviamente eso lo saben, es una educación estándar. Miren ustedes, estos son 2 niños cajamarquinos. Es un maizal, pero ahí también hay frejol, hay calabazas, hay todo. No hay forma de entender esta agricultura si no uno entiende los policultivos. Y no hay nada estandarizado ni normalizado. Es una agricultura del detalle. Es lo que un francés que vino acá me dijo, Grimaldo, es un arte de la localidad. ¿Ya? Fíjense bien cuando este niño entra en la escuela y se enfrenta con normas, con reglas universales. Y todo su mundo viene con un arte de la localidad y no encuentra en el sistema eso. Porque en el sistema nosotros somos de puras generalizaciones y normalizaciones. Por otro lado, un niño anda en esto. Me encantó, como a muchos, lo que dijo acá. Este problema del sistema, la universidad como el sistema educativo en general, está sectorizado. Acá está la facultad tal, la facultad tal, la facultad tal. Esto ya se ve cuando se divide las aulas, por ejemplo, aula de matemáticas en la secundaria misma. Y hasta está queriendo llegar a la primaria. ¿Me entiende? Uno encuentra un mundo analítico, dividido, segmentado en partes. Y este niño, y probablemente muchos de ustedes cuando fueron niños, estos niños están en la pesca. Pero también le haces que un niño o cualquier joven dibuje lo que hace en la comunidad y van a ver ustedes que hace 1000 cosas. Él viene con un pensamiento que Edgar Morin llama pensamiento complejo, interrelacionando todo. Si algo ustedes tienen que uno puede aprender de las comunidades indígenas es que llaman pensamiento relacional, el pensamiento holístico, pensamiento totalizador. Hemos estado conversando hace 3 años en la Universidad de Morelos porque el rector planteó salir un poco de las disciplinas e ir a un enfoque más holístico y que no sea solamente un rollo esto, sino una práctica usual. Pero bien complejo es, porque ya no tendríamos que trabajar sobre lo que estamos trabajando, sino las diferentes facultades y al interior de cada facultad los cursos tendrían que trabajar sobre proyectos conjuntos y a partir de esos proyectos que emerja el contenido que se merece. Esto daría otra perspectiva de enseñanza. Cuando menos eso es lo que estoy tratando de alentar en las facultades de educación. Porque si hay algo que con este muchacho que sale como docente luego va a enfrentarse es a un tipo de pensamiento diferente. Sin embargo, su currículum está dividido en áreas. A ver, niños, ahora nos toca personal social, ahora nos toca matemáticas. Y hay veces se está hablando de cosas que no tienen nada que ver una con otra. Y lo que es peor, miren ustedes, nosotros en el verano, toda la gente vive de la pesca. De eso vive ese niño. Esa es una comunidad en el Pachitea. Yo voy y le pregunto a mi querida docente, le digo que me muestre el cuaderno de comunicación, qué cosa es lo que estaban leyendo los niños. Cualquier cosa menos sobre la pesca. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que calidad y reformas dentro del sistema si el niño viene con una preocupación o el joven viene con una preocupación y se encuentra con otro tipo de contenidos? Entonces, de estas cosas, les digo, es una preocupación cotidiana y hacemos con los docentes el calendario comunal de la biodiversidad para entender estas cosas y que los contenidos educativos se refieran a las cosas que está haciendo el niño y la niña y no los saquen fuera. Entonces se produce lo que se llama una disonancia cognitiva. El niño viene pensando en frijoles y se encuentra con manzanas en la institución educativa. Pero es duro esto. Y no les quiero mostrar a ustedes las fotos que yo tomo de las distintas instituciones educativas, qué cosas tienen colgado en la pared. Ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, ¿cómo queremos un país diferente si hay todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, por otro lado, el aprendizaje es contextualizado. Lo que es útil para un año no lo es útil para el próximo año, porque las lluvias van a cambiar, los cultivos van a cambiar. No se puede repetir un guión, hay que estar recreando. Y ese niño y niño viene con una capacidad creativa, porque tiene que estar imaginando soluciones. A ese no le dan un sueldo, a su papá no le dan un sueldo. Él vive de lo que su chakra le da. Y tiene que estar atento a lo que da. No puede repetir y pensar que así fue el año pasado, el maizal, este año tiene que ser igual. No es. Porque las lluvias, hasta que cuando yo tengo razón, tengo razón y viendo además los estudios sobre los climatogramas que hay por año y por mes, en 20 años, en distintos lugares de los Andes, no se repite ni un día, ni un año se repite igual. Entonces, ¿cómo quieren que ese niño no viene con una mentalidad de repetir, viene con una mentalidad recreativa? ¿Sí? Y bueno, es circunstancial, lo que es útil para un año no lo es para el próximo año, ni para un día. Lo que es bueno para este maizal del niño no lo es para el maizal porque varían los suelos. En los estudios que hemos hecho sobre suelos en algunas partes del Cusco, no hay un tramo que es igual. Entonces, no sé, aunque siembras maíz, es distinto el maíz. Por eso es que las chacras tienen nombres diferentes. Teoría y práctica. Sí, pues, es inevitable. Acá se aprende haciendo. El saber se junta con el hacer. No hay modo de vincularlo. Van a la escuela y los niños ahora tenemos teoría, más tarde vamos a ir al laboratorio a hacer práctica. Esa es la clásica. La clásica. Eso no, ahí se junta todo. No sé desde cuándo empezó toda esta cosa acá, ¿no? Bueno, hay gente que lo ha estudiado, que sabe dónde empezó esto. El error y el conflicto es parte del aprendizaje. Claro, ¿cómo le vas a exigir experticia a ese niño de 10 años con esa tremenda yunta? No, va a errar y siempre vamos a errar, porque la vida cambia, ¿no? Y así que va a haber evaluación, no sé si va a evaluar, ¿qué me van a evaluar? Capacidades y competencias. ¿Qué tiene que ver con eso? Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y eso tiene que ver con la educación de la oralidad, todo a su tiempo. Si es época de siembra, se habla sobre la siembra. El niño es acostumbrado a no hablar por gusto. Porque en las culturas orales, entre palabra y hecho, hay una identidad. No puedes hablar del sismo ni hacer simulacro del sismo, porque es hablar del sismo y es llamar al sismo. No son mentalidades representativas. Esa cosa vino con la escritura. Con la escritura tú puedes escribir lo que te da la gana sin tener en cuenta qué cosas suceden en tu entorno. Pero en la oralidad no. Y a esa educación de la oralidad se llama hablar con respeto. Y por eso la palabra pesa y tiene sentido. Bueno, ya hemos hablado de eso. Puede ser que se teja esa misma estera todo el tiempo, pero no es igual. Esto es lo que nosotros desarrollamos, son un sentipensar. Un sentipensar. Bueno, esta palabra ya fue hecha hace mucho tiempo parte del vocabulario de los educadores populares a partir de lo que Orlando Falsborda encontró con los negros allá en el norte de Colombia. Y después fue difundida por Eduardo Galeano, este sentipensar. Nosotros somos sentipensantes. Entonces, ¿qué sentido tiene la evaluación acá de el desarrollo de la abstracción? Todo el guión bendito pedagógico nada tiene que ver con los sentimientos. Es decir, hemos bloqueado las otras funciones psíquicas. No están presentes las emociones, las sensaciones, menos las intuiciones. Puro es pensar. Acá lo que estamos educando es una gente con una cabeza, pero incapaz de resolver los problemas cotidianos, ¿no? Entonces acá lo que se está tratando, conversando con los colegas, es ver otros modos de educar donde realmente pongamos en juego todas las funciones psíquicas. El bendito Gardner nos ha sorprendido hace tiempo con sus benditas inteligencias. ¿Ustedes creen que ha entrado al sistema educativo?
Nosotros somos unos colonos del PISA y no hemos sido capaces desde la universidad de plantear una desafiliación. En todos los escenarios se estaba diciendo, eso no va, ese sistema de evaluación. No va, es un sistema excluyente, no sirve para nada. Ahora los del PISA se han dado cuenta, ahora nos van a evaluar y como buenos colonos nos vamos a matricular y para eso viene la idea, el BID, qué sé yo, a darnos plata para eso. ¿Y por qué no pensamos en nuestros propios sistemas educativos? O nuestras propias metodologías, nuestras propias epistemologías, nuestras propias ontologías. ¿No? Nos hemos matriculado en una perspectiva y nos vienen desde arriba y nos inculcan desde la universidad hasta el último. Pobres profesores, ¿no? También les evalúan con ese mismo sistema, ¿no? Y cuando ve uno qué le están evaluando, qué le están pidiendo, son las teorías del aprendizaje. Está bien, pues que hay que saber Piaget, está bien que hay que saber Vygotsky. ¿Quién dice que no? Pero Vygotsky lo hizo para sus niños rusos, pues. Y Piaget para sus niños suizos. ¿Acaso nosotros estamos en ese mismo plan? Miren ustedes, y entonces nosotros comemos del 80%, de lo que nos da la pequeña agricultura, el 60% de lo que viene, comemos de ellos. Y ellos crían esa diversidad con este tipo de pensamiento, ¿no? Y sin embargo el sistema mata a esos que debería protegerlos, porque son los que nos dan de comer, ¿no? Disculpen esta cantidad de barbaridades, pero les pregunté a los comuneros, oye, ¿para qué tanta cosa de esto? ¿Para qué sirve esto? Y lo pongo ahí porque también en el sistema educativo nosotros sacamos los 8 aprendizajes fundamentales, ¿no? Del ciudadano. Y me tienen hasta acá con la ciudad, disculpen ustedes, la ciudadanía. ¿Y por qué no la ruralía? ¿Por qué no la comunalía? ¿Qué somos los peruanos? Nosotros somos comunidad. Nosotros no venimos de una herencia de las civitas, de la ciudad. Y además, ¿quién va a abogar por esta ciudad? Es insostenible. Es insostenible. En fin, entonces le he preguntado, ahí están también sus aprendizajes fundamentales. Los pongo ahí para fastidiar un rato a los de la gente del Ministerio de Educación, porque ellos también sacan sus aprendizajes fundamentales. Yo saco mis otros aprendizajes fundamentales, no para excluirlos, sino para ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Finalmente, y antes de que se me aburran, hay un último, creo. Eso es para algunos de nosotros que nos dormimos cuando es aburrida la conversación. ¿Me puede pasar un videíto? Este videíto de acá, yo quiero que vean, bueno, esto es lo que piden los indígenas después de lo de Bagua. Disculpen ustedes, este es el desafío para mí, para San Marco, ¿sí? Educar en la diversidad. No más un Perú que excluya a lo que nosotros mismos somos. ¿Me explico? Cada uno de ustedes. No podemos estar excluyéndonos. Hay que vernos la cara nomás. Me interesa que lo vean. No sé cómo puedo hacer. Este es un pequeño videíto y con eso quiero cerrar. Yo ando fastidiando. Mi chamba es en las comunidades indígenas, tanto amazónicas. Esta es una niña ashánica de una comunidad del río Tambo que se llama Poyeni. En general, mi quehacer es provocar ferias de biodiversidad para saber qué tanto saben estos niños que en las evaluaciones. Yo en general me invitan, hay veces en algunas evaluaciones, cada vez que hay evaluaciones censales educativas, hay veces que hay evaluaciones censales del PISA, me invitan para evaluar, para decir qué hacer. ¿Me explico? Entonces, porque estas niñas y niños no califican en el sistema. En lógico-matemática sacan 10 sobre 100, en comunicación integral 20, y nos alegramos cuando dicen, ya están en 15, ya están en 18. Sí, pero los otros también están avanzando. ¿Me explico? Esa es locura. Van a ver esta niña, la sabiduría que tiene. Esta sirve cuando no quieres tener hijo, es
eso se le chanca su huevita, y eso se lo chanca primero y se le da su agüita y se le toma. Uñas de gato. Esto cuando tienes diarrea, esto primero que pela su cascarita y le chancas esto para y tiene su agüita y le toma. Y Vinici. Este Vinici sirve también cuando un niño es un llorón. Esto primero se lo masca con algodón, bien mascadito, tiene su agüita y se lo masca y lo echa en su ojo, nunca ya no va a llorar. Y ven que si quieres tener bebé rápido, con eso primero hay su pepita, se le chanca primero y se le masca, se lo masca, ya está, y tiene su agüita y lo echas en su barriga, escupiendo esto ya va a salir rápido su bebé. Ahora, culantro sirve también cuando nuestra sopa también sirve también para que haga rico nuestro comida de Kion sirve también cuando quieres hacer tu caldo de gallina, con eso se le echa. Primero le pelas, le echa y eso le echa. Y de ahí se llama palillo. Palillo sirve cuando quieres tender, con eso también se puede. Hierba Luisa sirve también cuando vamos a hacer nuestro agua. Eso también cuando ya se huele cuando hirve nuestro agua. Ahora esto, aguaje sirve también cuando vamos a vender también. Primero se lo pela, si no se le come. Eso primero se le pela y su pepito, su carne amarillo, eso se le come. Ahora, Obvia sirve para cuando quieres también comer, hay su carne y eso se le come primero, se lo pela. Ahora, sirve también cuando quieres hacer flores, esto también se vale bonito. Cuando pica y sula, con esto también, esto primero se lo chanca y hay pepita, primero se le chanca y le echa donde está pica y sula. Mamén, esto sirve para comer y para hablar y para vender también. Esto es ajonjolí. Esto sirve también cuando comemos esto también ya es cambiar. Sirve también cuando quieres comer se pela primero y se le come. Ahora, esto aquí sirve también para comer. Esto cacao también sirve para vender su pepita y su pepa se la vende y también sirve para comer. Primero se solea y ya va a saber y vamos a ver. Ahora masaca sirve también para, primero se lo chanca y con yuca primero se lo chanca, ya va a traer masaca, con esto ya está ya.
Miren, simplemente cuando yo le hablé al profesor para que orientara a los niños, para que hagan las exposiciones, el profesor, por supuesto, muy diligentemente se puso a conversar con los niños cómo deberían hacer una presentación, por favor, ¿me explico? Y les hizo dibujar lo que ustedes ven en la parte posterior. La típica clase de biología, todo lo que es la estructura y la fisiología de la planta, de modo que la niña pudiera explicar siguiendo el típico guión que nosotros hacemos. Ven ustedes esa visión analítica que nosotros tenemos de las plantas divididas en partes, ¿me explico? Raíz, tallo, y la niña dibujó y lo puso ahí. Para felicidad nuestra y de la sabiduría nuestra, la niña se olvidó. Y nos brindó, por tanto, una clase extraordinaria de sabiduría sobre las plantas, ¿me explico? Pero al mismo tiempo eso revela las dos comprensiones, cómo entendemos una misma cosa. Mientras los docentes vamos con un guión determinado sobre nuestra visión del mundo, los indígenas tienen su otra visión del mundo. A ella le interesa la planta, no tanto su tallo, sino en cuanto esté vinculado con la sanación humana. ¿Me explico? Estas dos visiones no es para excluirlas, sino para que el profesor tenga muy claro que son dos comprensiones del mundo y que ambas comprensiones del mundo deben estar en el sistema educativo. Entonces, eso era lo que yo quería conversar con ustedes esta mañana. Me disculpan por rato la emoción, la manera de decir y de repente las críticas que uno hace al sistema, pero estamos en esto. Muchas gracias. Agradecemos a Grimaldo Rengifo Vázquez. Bueno, vamos a invitar a la doctora Antonia Castro, que le va a entregar una constancia y un presente de parte de la comunidad sanmarquina desde nuestra diversidad y complejidad como universidad. Esperamos tenerlos otra vez de nuevo. Ahora vamos a continuar con la doctora Antonia Castro, jefa de la Oficina Central de Calidad Académica. Dejo con ustedes a la doctora. Educación con calidad, nuestra cultura. Muchas gracias. Yo había traído mi esquema para la presentación, pero realmente después de escuchar a Grimaldo, no lo voy a desechar totalmente, pero sí vamos a hacer cambios. Lo primero que quiero decirles es que en San Marcos, Grimaldo, Alejandro, que estás ahí, que nos has acompañado desde el inicio de la gestión, en el planteamiento de estas preguntas y estos cuestionamientos. En San Marcos no aceptamos fácilmente lo que se nos impone como criterios o como conceptos. Siempre estamos en una posición crítica. Siempre estamos cuestionando estas propuestas porque tenemos una cultura y una forma de ver la educación de una manera distinta. Cuando nos ubican en la oficina de calidad, lo primero que hacemos es esto, o sea, nos ponemos a trabajar, a pensar y repensar, a crear y recrear. No sé si llegamos a hacer definiciones o intentamos hacerlo, pero sí por lo menos planteamos conceptos. Y obviamente lo primero que había que plantear era el concepto de calidad. ¿Qué entendíamos por calidad los sanmarquinos para poder trabajar la calidad en la universidad?
Y bueno, lo primero que te puedo decir, Grimaldo, es que hicimos una lluvia de ideas para ver sobre qué aspectos, como decía Sandro a primera hora, disculpe la confianza del doctor Sandro Paz, a primera hora en su conferencia, la calidad no es algo que se pueda coger tan fácilmente, y lo entendimos de entrada, no era algo que se podía coger. Entendimos que era un término polisémico que implicaba a la pregunta de qué cosa es calidad, respuestas como tantas personas habían, por ejemplo, ahora en el auditorio donde estábamos. Pero sí quisimos comenzar por establecer algunas pautas, por establecer algunas áreas, algunos contextos fundamentales que nos vayan llevando a entender y luego trabajar, obviamente, qué cosa era calidad educativa, qué cosa era calidad en la universidad, cómo se trabaja el tema de la calidad y cómo teníamos que trazar derroteros o caminos para llegar, ¿no? Y uno de ellos, recuerdo, a raíz precisamente de lo que presentabas, decíamos, no hay calidad si hay exclusión. Primer punto. Y nos llevó como consecuencia, y obviamente nos pusimos a conversar sobre el tema en el equipo y hablamos, por eso llega el buen vivir, por eso te invitamos, Grimaldo, porque necesitábamos escucharte, necesitábamos saber en otro lenguaje y en otro código cómo es esa sabiduría que desde el sistema no se entiende tan fácilmente, del sistema educativo hegemónico que tenemos y que obviamente está presente. Pero dijiste algo muy importante, hay que hacer desde dentro o hay que trabajar desde dentro, porque tampoco, sabiendo que existe, no es posible quedarse en silencio. Eso es, disculpen la palabra, si no es cobardía, es complicidad. Y creo que en San Marcos, o por lo menos los sanmarquinos, siempre nos hemos caracterizado por trabajar en verdad, trabajar de avanzada, mirando al futuro y mirando fundamentalmente al país. La universidad siempre ha sido una institución de puertas abiertas. De puertas abiertas no en el sentido de que todos lleguen y todos estén, también, pero sí mirar la problemática nacional, mirar la realidad nacional. Entonces, cuando tenemos las asignaturas que dicen realidad nacional, ojalá dejen de ser asignaturas y pasen a ser una praxis, pasen a ser ejes transversales, curriculares, de modo que podamos entender esto que se nos ha planteado en apenas 30 minutos en la presentación que nos ha hecho Grimaldo. No hay calidad sin exclusión. Volver a entender la sabiduría del ande y respetarla y tenerla presente. Y además dijo algo muy importante, eso es nuestro. Entonces, ¿qué significa? Volver a los orígenes con respeto. Y bueno, les hago esta primera presentación o estas primeras palabras porque quiero rescatar y explicar por qué está Grimaldo acá, por qué lo invitamos. Porque para poder entender lo que es calidad como concepto desde San Marcos, porque es verdad, nosotros no vamos a solucionar la problemática educativa del país, nosotros no vamos a solucionar la problemática de las diferentes áreas o contextos sociales, económicos o políticos en el país, pero sí tenemos una responsabilidad. Somos el espacio pensante, la élite sí, pero el espacio pensante responsable que debe plantear los paradigmas para el cambio, para la mejora, para el entendimiento, para el buen vivir. Esa es nuestra responsabilidad. Y si esa es nuestra responsabilidad, es obvio que tenemos que analizar, conceptualizar, detenernos a pensar. Quisiera
un poco volver al esquema que había preparado para seguir más o menos el contenido, que es muy sencillo y es, yo diría, muy básico, pero con la pasión que he puesto Grimaldo a sus palabras, ese básico que hemos entendido en esta primera etapa del análisis de lo que es calidad, es lo fundamental y lo vamos a compartir ahora, y que pensamos que sin eso básico y sin entender ese primer peldaño fundamental de lo que significa su participación, no es posible hablar de calidad. Cierro el paréntesis y les digo, habrán visto en toda la ciudad estas gigantografías, ¿cierto? Las han visto en distintas partes, las hemos puesto en todas las facultades y dice educación con calidad. Bueno, hasta leer educación con calidad es un buen eslogan, es atractivo. Y además creo que si vemos esto en forma bastante general, San Marcos, la cuatricentenaria, con toda la trascendencia histórica que tiene, pues sí, podríamos decir que viene trabajando el tema de la calidad de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento, de acuerdo a la cultura del momento, viene trabajando por este tema de la educación en el mejor nivel o esforzándose que ésta sea en el mejor nivel. Y obviamente, de acuerdo a las circunstancias y a los momentos históricos, repito, posiblemente lo haya ido logrando. Siempre hemos dicho que la educación con calidad es como un ideal que queremos lograr y lo hemos escuchado de nuestros maestros y lo tenemos como tradición en la universidad. Pero también en el grupo se nos ocurrió colocar abajito, en letra cursiva, con mucha timidez, decía, nuestra cultura. ¿Ustedes se han dado cuenta qué significado tiene esas dos palabritas? Pues miren, las culturas, hablando así en forma bastante general, las hacen las comunidades, las hacen las personas, las hacen las civilizaciones, las hacemos los sanmarquinos, es obvio, lo hemos construido, lo venimos haciendo, pero implican tiempos largos, implican lapsos necesarios, ¿no? Las culturas no aparecen de un momento a otro ni por arte magia, es algo que se construye en el tiempo y obviamente con los niveles respectivos. En San Marcos sí, como les decía, históricamente se ha ido dando, pero con la aparición en el sistema de la cultura de la evaluación de la calidad, también se adopta en las medidas necesarias y se comienza a trabajar este tema. Vamos a hacer un resumen chiquitito, pero sí necesario para saber por qué estamos aquí detenidos, trabajando o cuestionándonos o preguntándonos ¿qué cosa es calidad para nosotros? Sandro en la mañana en su presentación decía, miren, hizo una serie de vistas y al final daba un concepto desde el punto de vista de la institución, desde la superintendencia respectiva, desde el sistema respectivo, daba su concepto de calidad y cómo medir esa calidad. Pero en San Marcos nunca hemos estado tan conformes con este concepto y hemos intentado otras propuestas. Creo que sí, trabajando, porque no podemos mantenernos al margen, tenemos que someternos a la ley y a las normas, pero no quita que tengamos amplitud y ese margen de crítico de plantear algunas propuestas alternativas. En San Marcos, por ejemplo, en el año 2002 se crea lo que se llama la Oficina de Calidad como parte de la Oficina de Planificación. Y todavía no existía a nivel del sistema nacional lo que ahora se llama el CINEACE. Entonces, San Marcos, siempre en avanzada, ya comenzaba a cuestionarse porque ya habían algunas tendencias internacionales que un poco llevaban a pensar y trabajar estos temas. El sistema nacional se crea alrededor del año 2006, me parece, ¿no? que ya comienza a funcionar. Pero el sistema, como también lo ha mencionado Vinsandro, lo que manda es más bien a evaluar
Son modelos que permiten, lo que es la acreditación, que permiten evaluar cómo es que se da la calidad entendida en base a criterios y estándares que plantea el modelo, cómo es que se da o se está cumpliendo, entre comillas, la calidad dentro de una institución. Al inicio era una evaluación eminentemente cuantitativa, con lo cual discrepábamos muchísimo, con lo cual cuestionábamos muchísimo, porque uno de los aspectos fundamentales que nosotros defendíamos como universidad era la diversidad. Aparte de la diversidad cultural, que es uno de los aspectos, que es un sello nacional, nosotros también planteábamos que las universidades no pueden ser todas iguales, como no somos dos personas iguales. Cada universidad es distinta, cada programa es distinta, cada facultad es distinta, por lo tanto, cada una de ellas debía tener una medida más que cuantitativa, podría ser en parte cuantitativa, pero una medida cualitativa que evalúe su proceso de desarrollo y mejora continua. Sin embargo, por el año 2011, y algunos de ustedes recordarán, no sé cuántos estuvieron o participaron de este proceso, supongo que la mayoría, la universidad toma la decisión de hacer una evaluación una evaluación institucional, la acreditación por la Red Internacional de Evaluadores, que era una institución internacional que planteaba un modelo epistemológico alternativo, eminentemente cualitativo, que coincidía con los criterios que planteábamos en la universidad y que de alguna manera uno de los aspectos, por lo menos el más importante y el que nos llamó la atención, era no se preocupen por crear escenarios no reales para el cumplimiento. Cumples y mientes. No es necesario para cumplir los estándares. Lo que hay que hacer es decir la verdad de cuál es tu situación como institución y a partir de ahí, después de una autoevaluación adecuada, ponerse a trabajar un proyecto de desarrollo institucional y hacer el seguimiento de la evolución de ese proyecto institucional trabajado por la institución, de modo que podamos saber en qué nivel va avanzando va avanzando la calidad o va avanzando el proceso de desarrollo de la calidad en la institución. Esto se da alrededor del año 2011 y nos ayudó muchísimo a trabajar lo que corresponde a las políticas institucionales. Por ejemplo, se insistió mucho en la planificación y se ordenó lo que es el planeamiento institucional, tener el plan institucional de San Marcos y tener al 2021, recuerdo, y también trabajar un modelo educativo que luego fue socializado en la universidad y obviamente fue sufriendo cambios porque había que irlo discutiendo constantemente. Además, este modelo, aunque pueda llamarse modelo, fue sometido o ha sido sometido permanentemente a la discusión de toda la comunidad en San Marcos. También a raíz del modelo educativo, no sé si recuerdan, y como parte de este proceso de cambios y del planteamiento de políticas, se procedió a la reforma curricular universitaria, ¿no? Duró más o menos 3 años y se trabajó en forma larga, permanente, sostenida, porque partíamos del principio que los cambios en los currículos no se refieren al documento escrito planteado con sus competencias, ¿no? y todos los contenidos del documento, sino más bien en cuánto del cambio está interiorizado en los docentes y cuánto esos docentes luego van a aplicar esto con sus estudiantes en las aulas y en la actividad académica diaria, ¿no? También se avanzó con lo que es el modelo de responsabilidad social universitaria. En todo caso, lo que queremos decirles en síntesis es que se avanzaron con establecer políticas institucionales que orienten el desarrollo y la organización, además el ordenamiento de las 20 facultades de la universidad. Sin embargo, para que este avance sea sostenido, que esto pueda darse de una manera
diríamos ojalá trascendente en el tiempo, habíamos que detenernos un poco porque encontramos en el análisis y en las entrevistas que hacíamos en toda la universidad, en diferentes facultades, por ejemplo, en diferentes escuelas, encontrábamos que había una diversidad de respuestas frente al concepto de calidad o qué pensaban sobre lo que es calidad en cada uno de los miembros, ¿vale? Llámense docentes, estudiantes y trabajadores. Esto es que nos lleva a establecer grupos de trabajo desde hace un año, Paul, 2 años, un año, ¿no? Un año más o menos, ¿no, Alejandro? Que nos sentamos con los jefes de calidad, bueno, con profesores invitados, a construir o pensar y ordenar qué es lo que realmente estamos diciendo y qué es lo que luego vamos a hacer cuando decimos calidad en San Marcos. No quiero decir con esto de que lo que hagamos sea distinto a lo que manda la norma. Obviamente, estamos en el sistema, tenemos que aplicar la norma, tenemos que aplicar, pero no quita de que nosotros como universidad, porque además somos el espacio pensante del país, nosotros podamos plantear alternativas conceptuales o plantear propuestas que nos permitan reivindicar algunos aspectos que no están considerados dentro del concepto, dentro de la ley o dentro de lo que mandan las instituciones formales. Y encontramos algunos, como por ejemplo este, ¿no? No es posible hablar de calidad si hay ese olvido, marginación, no sé qué otro término puede haber, por aquello que es propio, que es nuestro, y es nuestro propio origen, nuestra propia cultura. Tal vez exageramos un poco, Grimaldo, cuando pusimos, ¿cuál fue el título que le pusimos? El reencuentro. Pero ¿sabes de dónde partió? Te lo voy a explicar. Porque nosotros nos remontamos a nuestra cultura inca, pre-inca, a lo que fuimos en el inicio de lo que somos nosotros, nuestra cultura ancestral. Claro, y nos cuestionábamos, ¿había una educación de calidad? Obviamente que el intelecto actual no nos da el espacio para entender esa educación de calidad como la que pensamos ahora, pero también tenían una educación. Tenían un proceso formativo, tenían un proceso integrativo. Sin embargo, ellos tenían una cultura distinta que ha sido marginada, que no es integrada dentro del sistema, que es obviamente muy complejo. Discutimos mucho sobre esto. De ahí sale aquello del reencuentro, porque ¿qué pasa? Dentro de la propuesta de calidad que queremos hacer desde la universidad, uno de los ejes necesariamente tiene que ser esta identificación, esta identidad con lo nuestro, con nuestros orígenes, con aquello que implica necesariamente nuestro punto de partida como nacionales. Ignorar eso es como olvidar al padre y a la madre. Eso es duro, pero creo que es momento de hacer conciencia de esto. Entonces, decir calidad en San Marcos necesariamente es respeto intercultural, es respeto por el otro, por aquel. Obviamente nos sucede, o sea, los que de alguna manera hemos nacido en el Ande, y eso es un privilegio para quien les habla, puede entender muy fácilmente ese contacto y respeto con toda la naturaleza. Es prácticamente el sentido y la esencia del ser humano. Cuando a mí me dicen,
tienes varios años en Lima, pero te toca regresar a Malvas porque tienes unos días de... Malvas es mi pueblo, está a 3.172 metros sobre el nivel del mar. Le dicen el balcón del Pacífico porque es una meseta hermosa donde está el pueblo, y de ahí se ve todo el horizonte y se ve obviamente todo el paisaje hacia la costa, y por eso le llaman el balcón del Pacífico. Es una zona que produce trigo, papa, cebada, que tiene, en este mes es primavera ya, hay mucha vegetación. Le decía el otro día a Paul, no sé si en la oficina, que hay unos árboles a la vera del camino, unos árboles muy grandes, que dan un fruto que se llama mito. Y este fruto tiene una característica muy especial. Dicen mis paisanos que quien come ese fruto y le es amargo, la vida le será triste, como que le irá mal. Pero si come el fruto y es dulce, tendrá un encuentro hermoso. Son costumbres, son dichos, pero como nos contaba sobre el ladrido del zorro, pues son costumbres que se dan en los pueblos, sabiduría pura, definitivamente, y que merecen, obviamente, todo nuestro respeto. Para los que venimos del Ande, retomo, entender estos aspectos posiblemente sea mucho, mucho más fácil. Sin embargo, no todos tenemos ese privilegio, y obviamente entender este sentipensamiento, decías, ¿no? Esta integración del sentipensamiento no es tan fácil, ¿no? Entonces, esas ventajas que podamos tener, pero les puedo decir algo, en San Marcos somos todas las sangres. Nomás los que estamos acá, posiblemente hayan muchos que también tengan esta experiencia un poco, la que les estoy contando. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que creo que es importante que nos detengamos a pensar en alternativas cuando tengamos que plantear conceptos como es el concepto de calidad, e identificar que un eje fundamental para el desarrollo de la educación, para decir que tenemos educación con calidad y que esta obviamente se va a convertir en nuestra cultura, es que no haya discriminación por ninguna cultura, que las integremos, que sea parte de. El cómo, eso es lo difícil. Hay alternativas. También seremos capaces de pensar, también seremos capaces de proponer. Posiblemente sean etapas iniciales y sean propuestas elementales o básicas, pero ahí vamos. Lo importante es ser consciente. Creo que el primer paso es que si los que estamos acá salimos pensando que es muy importante ese respeto intercultural, que tenemos que respetar nuestros orígenes y que hablar de calidad implica esto, es un avance. Y si eso además lo podemos llevar en un discurso multiplicador por la comunidad y luego formalizarlo, es otro gran paso. Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros trabajamos estos temas, uno de los ejes fue eso. E inmediatamente lo compartimos con Alejandro, Alejandro nos propuso tu nombre y nosotros inmediatamente tomamos y te invitamos, y eso es la razón por la que esta mañana has compartido con nosotros este tema, y obviamente no será la última vez que estés aquí, porque vamos a tener que seguir conversando y nos vas a tener que ayudar, porque necesitamos aprender, necesitamos conocer, necesitamos profundizar. No hay manera de hacer y de proponer cambios si es que no conocemos a profundidad algo. Nadie ama lo que no conoce. Y realmente hay mucho de esto, ¿no? Somos envueltos, los citadinos somos envueltos en contextos que el sistema te impone, con las costumbres, las tradiciones y las propuestas que se dan. Pero habemos algunos, en ese caso los sanmarquinos, que no nos conformamos con lo que nos dan. Siempre estamos mirando mucho más allá. Y eso es lo que nosotros queremos proponer. Ustedes han recibido en su bolsita un librito que dice Hacia una política de educación con calidad. Debe ser un librito o una publicación que tenga muchos errores, que tenga,
algunas dificultades, pero sí necesitamos que le den una miradita, que nos hagan las correcciones. Ya encontré una, Grimaldo, a raíz de tu exposición, porque me puse a leer un poco, pero la idea es eso, ir cambiando, ir mejorando e ir adaptando los conceptos. Pero en ese libro es que planteamos nosotros algunos aspectos generales, unos ejes fundamentales que tienen que sostener el concepto de calidad que planteamos en San Marcos. Y ahí, por lo visto, en la mañana que escuchaba a Sandro diciendo, no soy la única ni somos el único grupo que se cuestiona todos los días permanentemente cómo hacemos para entender en San Marcos lo que es calidad. Que lo entendamos todos, porque mientras no entendamos lo que es calidad, mientras no vivamos, sintamos cómo vamos a trabajar calidad, todo lo que hagamos será una rutina permanente o un cumplimiento de funciones que obviamente es por obligación y no sabemos el efecto que pueda tener para ese cambio que nosotros proponemos. Entonces, lo que buscamos es ser conscientes de este concepto. Encontramos otros ejes más que ustedes van a encontrar en esa lectura, pero hoy, para terminar, porque ya no quiero cansarlos más con esta presentación teórica, es que ¿cómo hacemos para que podamos asegurarnos la calidad? Porque hay algo que siempre nos preocupa y es el aseguramiento de la calidad. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que la calidad trascienda, que eso que pretendemos hacer que sea de calidad vaya dándose en el tiempo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo hará? ¿Quién dijo? ¿Las autoridades? Nosotros. Buena respuesta. Lo haré yo, lo harán las autoridades. Es obvio, así es, con la participación de todos. Y si no tenemos estos conceptos claros, si no lo tenemos muy bien ubicados, posiblemente sí caigamos en lo que les digo, hacer y llegar a una rutina, que no es otra cosa sino caminar a ciegas. Caminar a ciegas. Cuando gestionamos, por ejemplo, nuestro día a día, todos los días lo mismo y hacemos que esta sea casi rutinaria. Cuando nos preocupamos por el momento, cuando hacemos lo que hoy es necesario, el futuro, bueno, cuando llegue, cuando venga, cuando esto suceda. No estamos pensando qué va a pasar y además si estaré yo o no. Cuando queremos salir del apuro en las cosas que hacemos, cuando viene la hora de la lonchera y voy al kiosco y compro mi menú y el menú viene en un envase de Tecnopor y ahí como todos los días y eso se bota en la basura y eso contamina el ambiente y no soy consciente de eso. Cuando aparento lo que no soy, cuando me pongo en una posición en la que puedo vender otras posibilidades, cuando colaboro con el desorden, por ejemplo, cada uno de los días donde estoy, donde me toca, cuando no respeto al otro, cuando no respeto en sus costumbres, en sus hábitos, y eso es algo que se va dando casi todos los días. Y algo muy chiquito, cuando no saludo con atención a alguien, tan fácil que es brindar un saludo y tal vez plantear o ponerse en una sonrisa. Entonces, quedamos con una conclusión muy importante. El eje de desarrollo, el eje fundamental, el eje que sostiene, porque inicialmente decía, hablemos de un trípode, después les digo por qué, pero no es un trípode lo que sostiene la calidad, aquello que estamos buscando. La calidad en los componentes que construyamos lo sostiene el talento humano, la persona. Lo sostenemos nosotros, los miembros de una comunidad.
Hace poco me llegó una comunicación de OSI en la que me decía que cuando fui rectora, había desviado una cantidad de dinero para canastas, para docentes, trabajadores, contratados, jubilados, etcétera, y que iba en perjuicio de la universidad. Y yo me preguntaba, ¿los docentes, los trabajadores y los contratados no son la universidad? Entonces, si queremos hablar de calidad, así como una base fundamental, necesariamente tenemos que hablar, si hay calidad, tiene que haber desarrollo del ser humano, desarrollo del talento humano, desarrollo de cada uno de los miembros de esta institución. Es el primer escalón. No es posible seguir subiendo si no tenemos ese primer escalón. Es como un requisito. El primer requisito, pensar en el desarrollo de cada uno de los miembros de la institución. Y obviamente eso implica políticas, implica propuestas, eso implica inversión económica, eso implica prioridades, así es. Pero si no tenemos claro que todo aquello tiene que ser primero, en el primer escalón y como primera prioridad al ser humano, posiblemente aún los dineros vayan para otras áreas o para otras situaciones. Y en este contexto identificamos un eje que también creemos que tiene que ir junto y acompañado permanentemente con el desarrollo del ser humano, y es la ética. Un tema de moda. Miren la crisis nacional, miremos cómo estamos fuera, pero tampoco escapamos nosotros. Entonces creemos que cuando hablamos de calidad, necesariamente, junto al desarrollo del talento humano, tiene que estar la ética, no como concepto, sino como vida. Esa es la diferencia. La ética como vida, en dos dimensiones fundamentales. La ética de la institución, porque tiene deberes, y la ética de la persona, porque también tenemos deberes. Si pueden conjugarse ambas líneas, podríamos hablar de calidad en la universidad. La ética de la universidad, porque la institución, porque ella tiene deberes con los miembros de la institución, tiene deberes con los parámetros administrativos, académicos, de investigación de la institución, pero fundamentalmente cumpliendo y planteando propuestas por la dignidad de las personas. Primer punto, respeto a la dignidad de las personas. Trabajar por el desarrollo del talento humano. Si esta no es una política institucional, no podemos hablar de calidad en San Marcos, porque no estamos comenzando por ese primer peldaño que les planteaba al inicio. Responsabilidad política de la universidad es trabajar por los derechos de las personas. ¿Esto es utópico? No es utópico. Es una mirada desde cómo seremos una institución de calidad. Respeto a las culturas, política institucional, ética de la institución, trabajar por el respeto intercultural. La universidad, además, está en la posibilidad de plantear paradigmas que plantee cómo operacionalizar y cómo trabajar esta integración. No es nada fácil, es una propuesta compleja, es enfrentarse a la barrera del sistema hegemónico, pero ¿cuándo ha sido fácil? Las tareas de innovación y las tareas de cambios que se plantean en distintos niveles. Nunca. Pero tiene que quedar dicho, tiene que quedar escrito y ojalá hecho. Eso es lo más importante desde la universidad. Plantear perfiles de educación con diversidad cultural. Lo dije al inicio, no es posible hablar de calidad
si hay una educación o un sistema excluyente. No es posible. Bajemos la cabeza entonces. No es posible hablar de calidad en voz alta si estamos en esa tendencia. Creo que finalmente podemos hablar de la ética de la persona. Porque tampoco, o sea, si tenemos por un lado la ética institucional y los deberes que tiene la institución con los miembros de una institución, también nosotros tenemos una ética que cumplir, que no es otra cosa sino nuestro compromiso con las virtudes del ser, personas, del qué hacer, del saber y del convivir. Entonces, por ejemplo, nos llaman a ser honestos. Virtudes que tenemos que hacerlos vida. Diremos que somos de calidad cuando comenzamos a trabajar estos aspectos. Y no es que no los tengamos, sí, yo creo que los tenemos. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos o a veces lo dejamos en descanso. Y la idea es que no sea ni uno ni lo otro, sino que sea activo y permanente. Que seamos honestos, que ejerzamos la justicia, estemos donde estemos. Que levantemos la voz con mucho respeto, pero que digamos las cosas tal y cual se van dando. Que seamos solidarios unos con otros. Cultivar conocimientos, el arte, la ciencia, aquello por el que tenemos predisposición o vocación. Respetar al que es diferente. En la mañana me iba a poner un arete de una forma y un arete del otro. Pero salí volando porque llegó la movilidad y ya no tuve tiempo. Y es que yo tengo hija que es, bueno, mis hijos son profesores también, y mi hija enseña educación inicial. Y me decía, ayer ha sido el día del niño Down, de los pacientes, de las personas Down. Y una forma de manifestar era ponerse una media de un color y otra media de otro color. Yo no puedo ponerme medias porque es verano, pero sí me voy a poner un arete de una forma y el otro arete de otra forma. Y terminé poniéndome iguales, pero igual me identifico con el día que corresponde. Bueno, vivo yo cada una de estas experiencias porque lo comparto con mi hija. Ella es maestra y bueno, trabaja estos temas permanentemente. Y bueno, tal vez para terminar, hacer nuestro trabajo con responsabilidad, el cuidado del planeta, ¿no? Le decía yo a la señora Marita ayer, anteayer, hay que buscar un poco de presupuesto, pero si necesitamos comprar la lonchera, comprémonos unos taparcitos de vidrio, pedimos ahí nuestro menú y ya no estamos eliminando tantos tuppers, ¿no?, que hacen tanto daño. Y bueno, será uno, pero suma la de todos los días y es una cantidad considerable. Si todos los que estamos acá hacemos eso a partir de mañana, imagínense lo que podemos cuidar, ¿no? Entonces, la institución va a hacer lo que cada uno de nosotros es. Ustedes habrán escuchado la frase que dice, las instituciones no cambian si las personas no cambian. Bueno, yo en algún momento la había escuchado. Obviamente en otra dimensión, en otro contexto y con otro sentido, sí podríamos decir que si el talento humano es lo más importante para hablar de calidad en una institución, entonces nosotros podemos hacer que una institución sea de calidad con nuestra vida, con nuestro compartir, con nuestras responsabilidades, con nuestro trabajo. Cada uno de los miembros tiene obviamente un espacio y una responsabilidad social que cumplir. Lo importante es identificar esto y trabajar ahí. Entonces, esa gigantografía que ustedes ven ahí, que parecía así como media atrevida al inicio, yo estaba arrepentida de haberla puesto. Ojalá en el tiempo podamos ir entendiendo y decir, pues no, la educación con calidad. Educación porque la función más importante que hacemos en la universidad es esta, pero con la cual colaboramos y trabajamos cada uno de nosotros en lo que nos toca. Ojalá que esa calidad que hemos caracterizado en algunos aspectos básicos, porque tiene otros componentes más que lo van a encontrar, como les dije en la lectura que les hemos dado, pero que entendíamos que era lo más importante. Si separamos la calidad del desarrollo del talento humano, no hay calidad. Podemos tener laboratorios de primerísima calidad y locales muy bien presentados e infraestructura muy bien elaborada.
Todo eso está bueno y es útil. Es recurso, pero lo que no es recurso es el ser humano. Y él necesariamente tiene que tener su reconocimiento en la dignidad que le corresponde como ser humano. Si eso sucede, podremos decir, estamos haciendo de la calidad nuestra cultura en San Marcos. Muchas gracias. Voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan plantearnos algunas preguntas, comentarios. Buenas tardes, colega Antonia. En mi facultad, que es Ingeniería Electrónica, se hacen los trabajos de ciencia y tecnología de naturaleza exacta. Y obviamente para obtener resultados de calidad en esa clase de ciencia exacta, se necesitan de recursos como materiales, equipos e instrumentos de laboratorio que nos permitan llegar a esos resultados exactos. Y en nuestro caso, la Facultad de Electrónica tiene un proyecto SNIP hasta con número 187524 desde el 2011 por más de 4.250.000 nuevos soles destinados específicamente a adquirir instrumentación y equipos de laboratorio cuyas especificaciones técnicas eléctricas de calidad ya han sido planteadas en mi nivel de facultad desde hace años y hasta ahora para instrumentación básica no se adquiere esa clase de instrumentación de laboratorio básica que se necesita para un buen desarrollo profesional de nuestras carreras que forman parte de nuestra especialidad. Buenos días, soy docente de la Facultad de Medicina, soy la doctora Marta Vera. Quería hacer un comentario en relación a la calidad. Nosotros entendemos que la calidad es un concepto muy subjetivo y por tanto depende de las personas, como usted bien lo ha dicho. Y las instituciones están formadas por personas. Entonces, la calidad estaría siendo responsabilidad de cada uno de nosotros, de los docentes, entendiendo que la responsabilidad es un compromiso con uno mismo, es un compromiso moral con uno mismo de cumplir con todo lo que nos corresponde. Por lo tanto, la calidad educativa en nuestra universidad estaríamos considerándola como hacer las cosas bien, todos los docentes, hacer las cosas bien desde la primera vez, con responsabilidad, con respeto, el respeto que se manifiesta de diversas maneras, el respeto entre colegas, el respeto al estudiante, que muchas veces los docentes hemos olvidado que los estudiantes son personas que tienen sentimientos y que a su vez también los estudiantes nos tienen que respetar. Es decir, debe haber un respeto mutuo desde el primer momento. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos escuchado el día de hoy nos debe llevar a la reflexión y hacer un autoanálisis crítico de cada uno de nosotros para decir cómo está mi ética personal, qué valores son los que yo practico y pongo en práctica delante de mis alumnos. Porque recuerden, profesores, que nosotros somos modelos de los alumnos, que los alumnos nos van a replicar cuando también sean profesionales. Entonces, allí está nuestra responsabilidad, de que seamos modelos positivos, más no negativos. Gracias. Primeramente, quisiera agradecer a la doctora Antonia Castro y su equipo, que ha planteado, pues, digamos así, el menú de la mañana, ¿no? Muy interesante, ya que se han visto dos planteamientos y creo de que con el cierre que ha hecho la doctora Antonia Castro tiene un reto para que todos pensemos qué hacer con estos dos planteamientos. En el primero, muy motivador, en el fondo es cumplir lo que está establecido en la ley, en el reglamento, o sea, lo que se debe hacer institucionalmente. Todo muy bien. Pero vemos de que siempre es poner deberes y responsabilidades a los docentes, a los equipos, pero no se escucha de derechos. Entonces, en todo aspecto de cambio,
tiene que haber esa contraprestación. Si vamos a prestar eso, tiene que haber una contraprestación de la institución en ese sentido, porque si no ya se está haciendo ya conocedor afuera, ¿no? En el sistema, que lógicamente que es diferente el contexto de universidad nacional y el contexto de universidades privadas, y que dicen, tú quieres un docente con experiencia, con calidad, no te hagas problemas, entre ellos dicen, contrata, jálate a lo de San Marcos, a lo de la UNI, eso. ¿Por qué? Porque se exige mucho siempre para instituir nuevas normas, reglamentos, procesos, procedimientos. Pero eso es para cumplir. Son obligaciones, son deberes, pero no se le da la cuestión de reconocimiento por todo lo que se ha logrado. Y no hacer, bueno, conténtate que ya sabes cómo hacer tu evaluación, tus limitaciones. Por Dios, ¿dónde estamos? Y lo que sí creo yo, que como reto, quisiera tomarlo así, nuestro primer conferencista, magistralmente, metodológicamente, la forma como le puso, y muy motivadora. Pero nos precisó algo. Para mí, el concepto de calidad es hablar de una universidad de Harvard. Entonces, o sea, que movió toda la cuestión de que no somos universidad de Harvard. Tenemos limitaciones y carencias, pero el esfuerzo tanto de funcionarios como el área correspondiente a calidad, que hace todos los esfuerzos, como ahora. En el segundo aspecto, la ponencia del doctor Grimaldo, bueno, fue quizás sentir un bienestar, ya que me creó una imaginación de disfrute, de bienestar. Yo creo que es muy bueno tener en cuenta. Pero, ¿qué sucede? De que también tenemos que ver que tenemos que hacer, y muy bueno que lo ha complementado usted, doctora Castro, de darle al alineamiento de política, que es una propuesta que siempre usted ha tratado que se lleve a cabo y excelente, pero ya le da el toque humanizante, la persona, ¿no? Ya no llaman los recursos, correcto, es la persona. Es un enfoque de humanizar todo lo que tenemos que hacer. Pero ahí tenemos que ver de que se tiene que hacer ese reto en los trabajos que aspecto. El doctor Grimaldo mencionó a Edgar Morin o Mogrin, ¿no? En el cual decía, en los actuales momentos ya no se puede hablar de ética, se tiene que hablar de responsabilidad, porque no puede decirse que una persona demuestra, se presenta, aparenta ser ético, pero es un irresponsable, dice. Entonces, en su ceremonia que le declararon doctor honoris causa al doctor Edgar Morin, en su conferencia precisó, en tiempos actuales, la ética ya no se puede hablar, sino responsabilidad. Si todos somos responsables, a nivel de autoridades, de docentes, de los alumnos, de los trabajadores, creo que es bueno tomar en cuenta. Eso es lo que quería plantear para evitar que nos digan de que buenos docentes de calidad y trabajadores, incluso baratos, encuentras tú en todo ese personal que son de las universidades nacionales, porque en la ley hay que ver también el aspecto que favorece muchas cosas a la universidad privada. Para que esos temas que se han visto últimamente que tocan algunos colegas, para que no nos digan que somos cholo baratos, pues tiene que haber respeto en ese aspecto. Entonces creo que es gran reto y sé que usted, doctora, lo va a plasmar ya para tomar en cuenta de que sí, ese alineamiento de política sea realmente una política con el espíritu y el entusiasmo que usted ha puesto siempre en esta temática de la calidad. Agradecer a Antonia, ahora veo la mano de Alejandro en el hecho de que yo esté acá. Y bueno, agradecerte, Antonia, agradecerles a todos ustedes la posibilidad de conversar y de compartir. Y disculpen pues las barbaridades que a veces uno expresa en un ambiente académico, pero creo que estas son ocasiones para repensar el país, y eso es San Marcos. Agradecer vuestros comentarios. Bueno, sí, una de las
característica del ser universitarios es precisamente la posibilidad, primero, de expresar lo que creemos y pensamos. Algunos le ponemos más pasión a lo que decimos. Grimaldo le dice barbaridades, pero hoy nos enseñó muchísimo. A mí particularmente me incentivó y me ha tocado fibras que estaban un poco dormidas, confieso, y que necesito trabajar y que necesitamos trabajar todos para encontrar esos caminos necesarios, de modo que podamos ser muy conscientes, ¿no? Y en esa responsabilidad que planteaba Pepe, o la ética para algunos todavía, de ser capaces de responder a nuestras conciencias y a la sociedad, y ser capaces de decir en algún momento en nuestras vidas pudimos actuar, hacer, pensar y tratar aquello que de alguna manera trasciende a las futuras generaciones. Y en San Marcos creo que eso ha sido un sello muy importante. Muchas gracias a Grimaldo por haber venido esta mañana. Te has tomado un tiempo muy especial con nosotros. Ya te hemos dicho, quedas capturado, porque dice, quienes dictan una conferencia, no, así es el dicho, quienes dictan una conferencia en San Marcos nunca se van, siempre se quedan a dictar muchas otras. Gracias por esa sabiduría tan particular. Gracias, maestro. Alejandro está presente acá, se ha comido todas las conferencias. Mañana a primera hora lo tenemos a él, a las 9 en punto, por favor, puntuales. Alejandro Kusianovich, maestro honoris causa de la universidad. Muchísimas gracias y hasta mañana.